El Señor les bendiga, hermanos, hermanas, cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el análisis que estamos haciendo del profeta, el pastor profeta Amós. Vamos con Amós, capítulo 4. Gracias. Amós, capítulo 4. Vamos a darle lectura a todo el capítulo. Vamos a hacerlo de manera alternada. Amós, capítulo 4, son 13 versículos. Lo leemos alternadamente, hermanos. Amós 4. Alternamos, dice, inicio yo y alternamos y nos unimos al final. Dice la palabra del Señor: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Y lo veréis y prevaricar, aumentar en iniquidad la rebelión, y traer de mañana vuestros sacrificios, y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no me volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Matéis a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros salarios, e hice subir el temor de vuestros campamentos hasta vuestros países. Mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Unidos, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos darte gracias porque nos permites tomar este tiempo para, una vez que hemos exaltado tu nombre, podamos escuchar tu voz. Bendice nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a recibir este mensaje que tienes para nosotros hoy. Habla a nuestros corazones. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. He puesto por título a este sermón una de las frases que encontramos ahí en el versículo 12,
Le hemos titulado Un encuentro con el Señor. Un encuentro con nuestro Dios. En los dos sermones anteriores, en el capítulo 3 de Amós, que lo dividimos en dos sermones, el profeta transmite el mensaje de Dios sobre los pecados de Israel y habla puntualmente o destaca puntualmente dos pecados que provocan el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. En el capítulo 3, los versículos 14 y 15 hablan puntualmente de la destrucción de los altares idolátricos que el pueblo de Israel había levantado. Y hablan también de la destrucción de las casas de marfil, revelando el verdadero problema en el pueblo de Dios. Corazones que adoran con hipocresía y anhelan riquezas, bienes materiales y comodidades. Ahora en el capítulo 4, Amós va a profundizar en estas dos cuestiones, mostrando cómo Dios condena tanto la adoración falsa como la avaricia materialista. Y esta advertencia de parte del profeta nos recuerda que el Señor toma muy en serio cómo lo adoramos. Y toma muy en serio también qué tan apegados estamos a la riqueza y a la comodidad en nuestra vida cotidiana. Y puesto que Dios señala para el pueblo de Israel de manera muy puntual y específica estos dos pecados, creo que hacemos bien en examinar nuestras vidas con seriedad respecto a estas dos cuestiones. Sin embargo, mientras analizamos el juicio de Dios, también tenemos que recordar una vez más que el libro de Amós es un tratado acerca de Dios, un Dios santo, justo y misericordioso, que aun cuando está juzgando, está proporcionando un camino de salvación para la humanidad. Así que mientras Dios señala el juicio divino por las actitudes del corazón del pueblo de Israel, hay una vez más una invitación de Dios para que su pueblo se arrepienta. Vamos a analizar entonces los pecados que el Señor señala en el corazón del pueblo de Israel y quién sabe, quizá también en el nuestro. Lo primero que observamos en los versículos del 1 al 3 es un corazón materialista. De manera muy poética, Amós interviene en el capítulo 4, versículo 1, y se dirige aparentemente a las vacas de Basán. Pero no está hablando a las vacas. De manera muy interesante, está hablando a las mujeres de Samaria. Ahora, no ni siquiera lo iba a comentar, pero no malentienda, no es una forma grosera de aludir a las mujeres. Lo que está señalando Amós, debemos recordar que Amós era un pastor de ganado, ¿sí? Él está acostumbrado a esas figuras. Ahora, ¿por qué menciona las vacas de Basán? Ya antes los salmos habían mencionado a los toros de Basán y los menciona como fuertes toros de Basán. Bueno, las vacas de Basán históricamente eran vacas conocidas por tener un grado excelente de carne, ¿sí? O sea, eran vacas finas, eran vacas mimadas, que vivían excelentes vidas, aunque luego se iban a convertir en bistec.
vivían excelentes vidas, eran alimentadas con el mejor alimento, cuidadas de la mejor manera. Entonces, Amós está utilizando este concepto para referirse a las mujeres de Israel. Mujeres consentidas, autocomplacientes, que mantienen su estilo de vida oprimiendo a los pobres y siendo exigentes. Dice ahí que oprimen a los pobres, dice el versículo 1, oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos, dicen a sus esposos, la versión antigua usa la palabra señores, pero dicen a sus esposos, traigan algo para beber. O sea, estaban exigiendo un estilo de vida opulento, un estilo de vida de placer. Exigen a sus esposos que les atiendan y les den lujos para que ellas puedan disfrutar de sus placeres. Esta es la sociedad a la que Amós se está dirigiendo. Una sociedad con un corazón materialista. Quieren bienes, quieren riquezas, quieren posesiones y quieren aún más. Lamentablemente, no solo es la sociedad de Amós la que vive de esa manera, porque hoy en día nuestra sociedad también mantiene una actitud materialista, una mirada puesta en lo terrenal, una mirada puesta en la comodidad. Amós está describiendo una sociedad que no toma el control de sus propios deseos, sino que se deja llevar por sus impulsos. Una sociedad que gasta en el lujo y que busca la comodidad. Una sociedad a la que no le basta con tener para pagar las cuentas, sino que quiere tener más, aunque eso conlleve oprimir a los pobres. Así que Dios señala directamente esta actitud. El versículo 2 dice que el Señor juró por su santidad. El Señor es santo. El Señor no puede mentir y el pecado no puede quedar impune ante sus santos ojos. El Señor ha jurado. El juicio viene sobre la nación de Israel porque están tan consumidos por la riqueza y la comodidad que se han olvidado completamente de Dios. Y entonces Dios les dice que esa comodidad que ahora experimentan y que de hecho buscan, les será quitada. Dice el Señor, vienen sobre ustedes días en que os llevarán con ganchos. Esto es algo tremendamente gráfico, porque mire, el pueblo de Israel, Samaria, donde está predicando Amós, fue invadido por el pueblo asirio. ¿Y sabe cómo se llevaban los asirios a la gente? Porque no mataban a muchos, pero luego se llevaban a muchos para ser esclavos, hombres y mujeres. Les metían un gancho de fierro en el labio, como un anzuelo, y amarraban un cordón, un único cordón, que iba sujetando todos esos ganchos. Y entonces uno de los soldados se subía a su caballo y empezaba a cabalgar, jalando el mecate. Las personas tenían que empezar a correr para ir al paso del caballo, porque si uno se quedaba atrás, el gancho lo iba a jalar.
Y si se tropezaba y caía, se lo iba a llevar en rastra. Y si bien le iba, se iba a reventar el labio y se iba a morir desangrado ahí. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y Dios se los está advirtiendo. Ustedes están buscando comodidad. Ustedes están buscando bienes materiales. Ustedes están buscando una vida cómoda. Dice el Señor, viene algo muy difícil. Algo que aún hoy, cuando lo escuchamos, nos genera dolor. Solo de pensar lo que aquellas personas pudieron haber sufrido. Pero el problema estaba ahí. Ellos habían puesto su mirada solo en las cuestiones materiales. Estaban poniendo su corazón en la comodidad que produce el mundo, la cual es pasajera. Así que la destrucción que Dios está anunciando sobre el pueblo de Israel abarcaría toda esa zona. Saldréis por una brecha y por otra, dice el Señor, seréis echadas del palacio. Se va a acabar completamente esa comodidad que ahora estaban buscando. Y es que la riqueza y la comodidad son fuentes de falsa seguridad. Y eso sigue siendo realidad hoy. La gente cree que con tener una buena casa va a estar seguro. La gente cree que con tener un buen carro va a estar seguro. Esta semana, no sé si usted vio las noticias, allá en Estados Unidos, en una zona pues de una clase social alta, creo que fue en California, una avioneta se cayó sobre una zona residencial y explotó, y la explosión avanzó. Fueron varias casas, muchos carros. Cuando yo vi la noticia todavía no sabían ni siquiera cuántas personas había muertas. De pronto, gente que tiene lujos, que tiene dinero, que tiene comodidad, que está en su casa seguro, y de pronto una avioneta cae y se acaba la vida. Se acaba la casa, se acaba el carro. La riqueza y la comodidad son fuente de falsa seguridad. La gente cree que teniendo una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, una buena cuenta en el banco, ya estamos seguros. Pero la realidad es que el único que puede proveer seguridad es Dios. Así que Dios con el pueblo de Israel está tratando directamente con ellos. Y déjeme decirle algo, en ocasiones Dios trata con nosotros de esa manera, quitando aquello en lo que nos estamos apoyando. No estoy diciendo que no debemos tener un trabajo, que no debemos tener un plan económico, un plan de ahorro. No estoy diciendo que no debemos procurar tener una casa, un carro. Lo que estoy diciendo es que no podemos poner nuestra confianza en los bienes materiales. Nuestra confianza solo debe estar en Dios. El apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 6, en cuanto a los ricos de este siglo, encárgales que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, quien da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. A los ricos, Pablo está diciendo, va a haber gente con riqueza económica, va a haber personas que Dios les va a dar y les va a proveer, y que van a ser buenos administradores y que van a tener riqueza, pero exhórtalos, dice Pablo, a que no pongan su confianza en las riquezas, sino en Dios. Que nunca te olvides que lo que tienes, sea poco o sea mucho, viene de Dios. También Santiago hace una llamada de alerta contra los ricos que han puesto su confianza en el dinero, y les dice, su oro y su plata se han corrompido. Dice,
se evidenciará contra vosotros. Así que este es un llamado muy puntual de parte de Dios para nosotros, los que somos sus hijos. La forma en que usamos, poseemos, adquirimos y distribuimos los bienes materiales hace evidente en dónde está nuestra confianza. Lo voy a repetir. La forma en que usamos, poseemos, adquirimos y distribuimos los bienes materiales hace evidente nuestra actitud hacia Dios y hacia las riquezas. Y el Señor Jesús de manera muy puntual nos advierte: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que la forma en que administramos nuestros bienes materiales, la forma en que buscamos nuestra comodidad, refleja lo que hay en nuestro corazón. Pregúntese hoy por un momento, ¿qué es lo que está buscando usted? ¿Está buscando hacer la voluntad de Dios o está buscando su comodidad? ¿Está buscando usted vivir para la gloria de Dios o está buscando lo que a mí me gusta? Esa es la pregunta clave. Porque si nuestra comodidad es nuestro mayor deseo, estamos en serios problemas. El segundo pecado alojado en el corazón del pueblo de Dios es una adoración pecaminosa. El pecado está presente en la adoración del pueblo de Israel. Y de manera hasta sarcástica, Amós llama al pueblo para que vayan y adoren, pero para que continúen pecando. Sí, es un llamado sarcástico a la adoración. Dice ahí el versículo 4, vayan a Betel y continúen pecando. Esa es la palabra prevaricar, ahí en la versión 60. Continúen pecando, dice Amós. Esto contrasta con los llamados a la adoración que nos hacen, por ejemplo, los salmistas. Los salmos nos dicen: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. El Salmo 95, vengan, cantemos con gozo al Señor. Pero aquí Amós dice, vayan y pequen. Pequen en Betel y en Gilgal. Estos eran dos lugares importantes en cuanto a la adoración del pueblo de Israel. Betel, ya lo había mencionado anteriormente, era el lugar donde se encontraba el santuario principal, y Gilgal era el lugar donde acamparon los israelitas cuando Josué entró para conquistar la tierra. Pero ahora estos lugares se habían convertido en centros de adoración sincretista. El pueblo iba a Betel para adorar a Dios, pero para adorar a otros dioses también. Amós le está hablando a una sociedad que ama la actividad religiosa sin amar al Dios con el que han entrado en pacto. Dios los ama tanto que envía a este profeta Amós para que señale la hipocresía con la que ellos están simulando adorar al Señor. Y Amós les dice a través del sarcasmo, que es un sarcasmo que realmente viene de Dios. Es Dios quien les está diciendo, traigan sus sacrificios, traigan sus diezmos. Pero no están siendo aceptados por Dios. Mire, el pueblo de Israel, dice ahí la Biblia, que llevaban sus diezmos cada 3 días. Y usted dirá, qué bueno, qué maravilloso era. No, ¿sabe por qué iban cada 3 días a llevar diezmos? Para que la gente viera.
Eso es lo que señala Jesús allá en Mateo capítulo 6, cuando dice que al dar limosna, al ofrendar, al diezmar, no lo hagas para que la gente te vea. Pero aquella sociedad a la que escribe Amós estaba llegando con la idea de que las personas lo pudieran observar. Y no solo cuando llevaban el diezmo, sino que también se llevaban un vestido diferente cada vez para que pudieran ver la riqueza que tenían en sus diferentes vestidos, en sus diferentes ropas. Desde afuera estas personas parecen muy religiosas, pero la adoración que no se centra en Dios es pecado. La adoración que no tiene como objeto a Dios es pecado. Esas personas sostienen muchas prácticas religiosas, pero solo para presumir delante de ellos. Y tenemos que ser honestos y analizar hoy cuántos de nosotros a veces nos sentimos más orgullosos de que otros nos vean en la casa de Dios que de nuestro corazón delante del Señor. Si te jactas, no estás adorando a Dios, sino a ti mismo. ¿Se acuerda de aquel fariseo que con la mirada elevada oraba a sí mismo? Te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Yo ayuno 3 veces a la semana, doy mi diezmo. Tenga cuidado con eso. Una adoración que no pone a Dios al centro es pecado. La verdadera adoración que Dios busca es la que nace de un corazón íntegro, un corazón sincero. El pueblo de Israel era demasiado religioso, pero no estaba adorando al Dios verdadero. Dios quiere una adoración que nace de un corazón agradecido. Y tenemos que recordar que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. A Dios no le importa tanto lo que hacemos por fuera como el motivo por el cual lo hemos hecho. Lamentablemente, ante los señalamientos de materialismo y de la actividad religiosa hipócrita, hay una actitud más que Dios observa en el pueblo de Israel y tal vez en el nuestro también. Hay una actitud de un pueblo rebelde. Dios les dice claramente que todo lo que les ha señalado ha sido con el fin de generar arrepentimiento en sus corazones. Lo que estaba sucediendo y lo que estaba por suceder eran eventos que tenían el fin de que se volvieran a Dios en lugar de continuar por ese camino pecaminoso. El versículo 6 dice que tenían diente limpio. ¿Qué significa eso? No habla de una higiene bucal. El diente limpio habla de que no tenían nada que comer. No se habían ensuciado los dientes porque no había comida. Esa es una cuestión muy lamentable. Había hambre, había sequía, había langostas, había destrucción. Y Dios le dice al pueblo que todas esas situaciones que habían llegado sobre ellos tenían el propósito de que ellos se volvieran a Dios. ¿Sí se fijó cuando estábamos leyendo ahí la frase que se repite una y otra vez? Pero ustedes no se volvieron a mí. Mas vosotros no os volvisteis a mí, dice Jehová.
El Señor le está diciendo al pueblo de Israel que las pruebas son para que nos humillemos y preparemos nuestro corazón para el arrepentimiento. Lamentablemente, a veces tenemos una actitud rebelde. No nos interesa lo que el Señor nos está diciendo. La frase que Amós repite hace evidente que el pueblo de Israel se negó a volver sus ojos a Dios. Se negaron a ver que necesitaban al Señor en sus vidas. Estaban cegados por sus actos religiosos. Estaban cegados por sus deseos de riqueza y comodidad. Tan cegados que no podían ver que les faltaba el mismo Señor en sus vidas. Ahora tengo que decir que el Nuevo Testamento nos enseña, el Señor Jesús allá en Lucas 13 nos enseña que no todas las calamidades, que no todas las tribulaciones son un castigo de Dios. No podemos pensar de esa manera, pero todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito de parte de Dios. Eso sí es una realidad. Así que el pueblo de Israel se ha negado a volver a Dios. Se ha negado a regresar, a caminar con Dios. Y por eso el Señor dicta sentencia. Por eso el Señor les dice en el versículo 12, ahora entonces voy a hacer esto. Y dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y este es un llamado que el Señor hace para nosotros también. El Señor nos ha hablado de una y de otra manera, pero si continuamos con la actitud rebelde, el Señor nos advierte, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hay una cuestión muy importante en la Escritura. Todos compareceremos ante Dios, tarde o temprano. La pregunta es, ¿cómo quieres comparecer delante de Dios? Porque los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo vamos a ver a Él y nos vamos a gozar y vamos a disfrutar al estar en la presencia del Señor. Pero los que no tienen a Cristo en su corazón, van a lamentar, van a sufrir por no haber reconocido que Jesús es el Señor. Así que, tarde o temprano, vas a tener un encuentro con el Señor. La pregunta es, ¿lo vas a encontrar en buenos términos o lo vas a encontrar para juicio y condenación? Ciertamente, yo no creo que nadie se quiera encontrar con el Dios verdadero para ser juzgado. Dice el versículo 13, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas la mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es el Dios verdadero. Y tarde o temprano todos tendremos que reconocer que Él es Dios. Pero si lo hacemos a tiempo, podremos encontrarnos con el Señor con gozo y con alegría. Así que lo que nos dice este mensaje de Amós son dos cosas para nosotros hoy. El Señor nos está llamando al arrepentimiento, a que traigamos nuestros corazones a la adoración. Dios no quiere solo nuestra asistencia, sino nuestro corazón en la adoración. A veces me dan ganas de dejar de predicar y callarme porque veo que cada quien tiene cosas que hacer a la hora de la predicación. De verdad, y aquí todo se ve. Y me duele en el corazón.
que no hay interés por la palabra del Señor. Vamos a orar y aprovechamos para ir al baño, para tomar agua. ¿Dónde está nuestra adoración al Señor? La adoración no es venir a pasar lista. La adoración es un corazón humillado delante de Dios y nada importa más que estar en la presencia del Señor. Cuando entendemos que estamos adorando a Dios, nada de lo demás tiene sentido porque tenemos una actitud sincera hacia nuestro Dios. Pero el pueblo de Israel estaba envuelto en actividades, pero su corazón estaba lejos del Señor. Traigamos nuestro corazón a Dios, no solo nuestro cuerpo. Traigamos nuestro corazón en adoración al Señor, porque el Señor mira lo que hay en nuestro corazón. Pero también, además de adorar al Señor con integridad, es necesario que analicemos si nos estamos dejando consumir por la comodidad, si lo que realmente importa en nuestra vida es cómo me siento, lo que yo quiero, antes que lo que el Señor me está pidiendo a mí. Analice, cuando usted toma sus decisiones, ¿ora o simplemente dice esto es lo que yo quiero? Porque tal vez nos estamos pareciendo más a las vacas de Basán, que están en la comodidad y que solo quieren más comodidad. Ese es un llamado de parte del Señor para que analicemos nuestro corazón, porque tarde o temprano vamos a venir al encuentro de nuestro Dios. Ese es un encuentro con el Señor. Y antes de que venga el día del juicio, es necesario que nos pongamos a cuentas con el Señor. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por hablar a mi vida. Quiero darte gracias, Señor, porque me confrontas, me haces ver la situación, la condición de mi corazón. Perdóname, Señor. Perdóname y ayúdame para poder vivir haciendo tu voluntad y no la mía. Perdóname, Dios, y ayúdanos como iglesia para ponernos a cuentas contigo ahora que nos estás llamando al arrepentimiento. Que podamos hacer un análisis honesto y sincero de cuál es el motivo por el cual nos congregamos, cuál es el motivo por el cual vivimos. Y ayúdanos, Señor, para hacerlo todo para tu gloria. Trata con cada uno de nosotros. Quebranta nuestros corazones y ayúdanos a hacer tu voluntad cada día. Que la experiencia del pueblo de Israel sirva para que nosotros nos pongamos a cuentas contigo y vivamos agradándote a ti cada día. Oramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Su decisión marcará la pauta. ¿Cómo quiere encontrarse usted con el Señor? ¿Estando en buenos términos o para ser juzgado? Que Dios nos ayude a vivir para su gloria. El Señor les bendiga.